¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Nicaragua en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales. El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones, la detención arbitraria de manifestantes y los recientes despidos masivos de médicos en diferentes centros hospitalarios denotan que no se trata simplemente de actos ilegales. Acercándose a 300 trabajadores del sector salud, ¿verdad? Médicos, ¿verdad? Doctores, personal médico, profesionales de la medicina y personal hospitalario. León, Carazo, Masaya, Managua. Hay conocimiento de otros lugares también, de personal hospitalario, personal médico que está siendo víctima de una cantidad de despidos que son todos, incluso igual como acusan en el proceso, allá hay un machote de despidos. Los cuales son despidos arbitrarios, ¿verdad? Como lo han dicho muy bien los mismos afectados, porque el personal, los trabajadores de Estado en general, en particular en el caso de los personal de salud, tienen sus propias normativas, tienen un régimen jurídico que el despido no puede ser de forma unilateral, así por así no hay manera, tiene que haber un procedimiento y es lo que incluso se ha denunciado. Y la motivación de esos despidos ya se conoce, no solo arbitrario, sino con motivación política de pasar la cuenta, porque los médicos, el personal que ha sido despedido, personal que ha cumplido con lo que es el compromiso de servir, que es para lo cual se prepararon, ¿no? Vive con nosotros el debate de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. En los últimos días, los despidos bajo el artículo número 45 han sido el pan de cada día de los trabajadores, tanto de la empresa privada como también que son del Estado. Y esto pues lo vamos a abordar con ya nuestro especialista. Está conmigo en Debates y Soluciones, por supuesto, Odely Vargas, quien va a compartir esta ponencia, este tema tan relevante del cual ya todos conocemos y que sigue llevándose a cabo día a día en nuestro país. Buenos días. Buenos días, Jelsin. Doctor Sergio Zamora pues nos estará acompañando, y nuestro abogado, para hablar de estos despidos. En algunos momentos se dice ¿qué puedo hacer? Porque el artículo 45, si bien es cierto la ley laboral lo contempla, pero que también está obligado ese empleador. Muy buenos días, bienvenido a Acción 10 en la mañana, doctor. Buenos días, gracias por la invitación, ¿verdad? Siempre aquí presente dando las orientaciones pertinentes en cuanto a un tema que es bien delicado ante la sociedad, como es el trabajo, ¿verdad? Sí es cierto pues que el artículo 45 del Código del Trabajo establece la facultad que le da el empleador para rescindir de tus labores. Se dice que nadie está obligado a estar donde no quiere estar, ni nadie está obligado a tenerte quien no te quiera tener, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede? Hay que cumplir para poder aplicar el artículo 45, si es de manera individual, no hay inconvenientes salvo en aquellas instituciones o sean privadas o sean del Estado, que tengan que cumplir con un procedimiento que te establezca la ley, a veces leyes especiales de ellos mismos, o la ley 476 para los trabajadores del Estado, o bien los convenios colectivos en empresas privadas, cuando han dejado establecido que primero, para poder despedir a un trabajador, deben de analizar y pasar por una comisión que hayan determinado. Si en ese caso, si estas instituciones no cumplen con ese requisito, el trabajador perfectamente puede acudir a los tribunales a solicitar el reintegro. Y tengan la plena seguridad que los jueces del trabajo, cuando se ha vulnerado un procedimiento de un derecho laboral, da lugar al reintegro. Pero ya lo he repetido varias veces, de que a veces he oído comentarios de que dicen, pero si nunca que el Ministerio del Trabajo, que los jueces del trabajo están a favor de tal. No. Si nosotros demostramos en el proceso, lógicamente que nos tienen que dar la razón. Si no demostramos,
los jueces no pueden fallar a favor tuyo si no demostraste. Sí. Y no solamente en el juicio laboral, en cualquier juicio y en cualquier parte del mundo, yo siempre lo he dicho, el corazón, el alma, vida y corazón de todo proceso son las pruebas. Si no tenemos las pruebas, no podemos demandar. ¿Qué pasa? Muchas veces no le decimos la verdad a los clientes y hasta que ya estamos ahí queremos que a la fuerza el juez venga a resolver cuando no le hemos demostrado lo contrario. Sí. ¿Entendido? Entonces, y ese es un problemita que existe en Nicaragua. Ya vamos a entrar también para entender un poco a qué se le conoce o qué se le puede llamar un despido injustificado, doctor, para que estemos claros cuándo es. Tenemos una llamada. Antes vamos a recibir la llamada telefónica. Buenos días, está en Debates y Soluciones. Aló. Adelante, caballero. Y para hablar con el despido injustificadamente que está diciendo ahorita. Sí, por supuesto, lo escuchamos. Ya, pero gracias a quién? Gracias a la gente que dio el mundo, ¿ya? Financiado por los Estados Unidos y por los enemigos de la patria. A eso le debemos el mundo. ¿Usted fue despedido, señor? Sí. ¿De dónde? Coméntenos su historia, por favor. Sí, estamos hablando en general. Ya, los despidos masivos son gracias a ese golpe. Ya. Y a toda la gente enemiga del pueblo que luchó en contra del pueblo, ¿ya? Y financiado por los Estados Unidos. ¿Bajo qué artículo lo despidieron? ¿En qué trabajaba? Solamente le digo eso, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que estamos hablando de esos despidos injustificados y que las personas están consultando qué puedo hacer. Ese es el tema del día de hoy. Les pedimos, por favor, también sí, que... No recuerdo ni de qué empresa lo corrieron, pero bueno. Así es. Vamos a pedirle, por favor, que nos centremos en eso a nuestros amigos y amigas televidentes. ¿Por qué se le llama un despido injustificado? Bueno, cuando es injustificado es cuando el empleador prácticamente no está obligado a someterse a un procedimiento como tal, salvo lo que ya mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y a ver si nos vamos a la inversa de lo que nos establece el artículo 48. Porque en el artículo 48 nos especifican cuándo un despido es justificado. Fuera de eso, es injustificado, ¿verdad? Entonces, despido justificado, que está en el artículo 48, el literal A te habla de falta grave de probidad. Y cuando hablamos de falta grave de probidad, estamos refiriéndonos a dos aspectos fundamentales, como son el hurto y la mala administración, ¿verdad? La otra, el literal B, te establece cuando hay agresión en contra de un compañero de trabajo o del empleador. El C, las injurias o calumnia, pero la injuria o calumnia que vaya en dirección a la empresa, a la institución, no a la parte personal como tal. Y el último, que es el punto D, que habla sobre incumplimiento a reglamento interno y tu contrato de trabajo. Así es. Este literal D lo concordamos con el artículo 18 del Código del Trabajo. Ya nos dice que dice el artículo 18 para atender la siguiente llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Bienvenido, caballero. Mi consulta era al compañero abogado de si algún departamento o alguien rige al Ministerio del Trabajo a la hora de aplicar los reglamentos o incluso los artículos. El Ministerio del Trabajo aplica el artículo 48 cuando le da la gana. Las mismas juezas les dicen son órdenes de arriba a los trabajadores. En mi caso yo pasé por un proceso y me aplicaron el 48. No me pudieron probar nada, pero de igual manera también lo aplicaron por órdenes del FNT, por órdenes de Domingo Pérez, que creo yo que el abogado lo debe conocer, que son personas como parásitos. Yo no sé qué habla el señor que acaba de llamar, el otro televidente, haciendo preguntas tontas. O sea, aquí lo que se debe identificar es que quién está fregando a quién. El Ministerio del Trabajo está parcializado. ¿Hace cuánto lo despidieron, señor? Yo tengo 2 años de ser despedido. 2 años de haber sido despedido. ¿Bajo qué artículo? Bajo el artículo 48, sin ninguna justificación y ninguna prueba fundamental que me pidieron. No me pudieron demostrar nada, pero así me corrieron. ¿Usted no ha pedido el reintegro, no ha hecho las gestiones necesarias? Es que creo que pedir un reintegro en una empresa donde ya te llevaron a un proceso laboral, ya dijeron que vos X te robaste algo o esto, creo que regresar a esa empresa sería,
y voy a poner la espalda para que te vuelvan a pegar la puñalada. Sí. Entonces, Excelente. creo que no, pues simple y sencillamente quiero que quede en luz pública que el Ministerio del Trabajo está siendo manipulado. Los jueces de ahí se orientan a las órdenes que le dan. Si dicen que a él se lo van a correr, aunque él demuestre lo contrario, lo corren. Señor, ¿y a usted le dieron alguna carta que le deslindaba de cualquier tipo de responsabilidad que decía en ese artículo 48? Estoy de acuerdo para que me liquidaran porque ellos no pudieron probar nada. Sí. Pero regresar a la empresa no, pues ya no quise regresar. Lo liquidaron y todo, entonces. Sí. Excelente, Bien. muchísimas Pero- gracias por compartir. ¿Sí? De Domingo Pérez. Cómo no, muchísimas gracias. Doctor. Ese es el otro problema de los trabajadores. Y bueno, en primer lugar, en el Ministerio del Trabajo no hay jueces del trabajo. Ujú, Son inspectores del trabajo para el procedimiento administrativo laboral oral. sí. Si él le consideraba que efectivamente no se logró demostrar y él tenía la razón y el Ministerio del Trabajo falló en su contra, a él todavía le quedaba el recurso de ir a la vía judicial, ¿verdad? La vía jurisdiccional a solicitar su reintegro. Pero Si- ¿quién si va a así lo querer, decía consideraba. él, estar en un trabajo donde ya la primera ocasión le lesionaron su imagen? Bueno, en mi experiencia, Sí, yo sí. siempre hablo por lo mío, ¿verdad? Sí, sí. Por lo que yo he vivido. Entonces, no es cierto, bueno, por lo menos en mis casos, de que todo el tiempo el Ministerio del Trabajo vaya a fallar en contra del trabajador. No es cierto, ¿verdad? Igual te puedo asegurar con mucha propiedad, con conocimiento de causa, los jueces del trabajo. Porque si a mí me vulneran mi derecho a la parte administrativa, tengo la parte judicial que me lo recobre. ¿Y a dónde están los jueces del ¿verdad? trabajo? Los jueces del trabajo son los que están ubicados en Nejapa, Ok. que pertenecen al Poder Judicial. No están en el Ministerio del Trabajo Trabajo. pertenece al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Por eso le hablaba de la parte administrativa. Sí. Entonces, los jueces recobran ese derecho. Para eso tenemos esa instancia, porque muchas veces no podemos estar conformes. Pero para yo poder decirle al señor si la tenía o no tenía la razón, tenía que haber estudiado el caso concreto. Doctor, y Bueno. de tener un caso hipotético que sí, que tuvo la razón y que todo, no tienen, no está contemplado en la ley laboral alguna indemnización a ese trabajador. Lo que contempla es que, a ver, hablemos, si hablamos la parte administrativa, Sí. vamos a la primera instancia, que es el inspector departamental. No estoy de acuerdo con la resolución del inspector, apelo. El inspector general va a dictar la resolución. No estoy de acuerdo con la resolución del inspector general del trabajo. La ley me exige agotar la vía administrativa. Y la vía administrativa la agotamos con el inspector general. Sí. Pasamos a la vía judicial. Si el trabajador logra ganar en la parte administrativa y el empleador se queda conforme, no lo despide. No tiene que indemnizar nada porque le está pagando. Porque el acuerdo ministerial 019 del año 2008 establece que cuando el empleador está solicitando el despido del trabajador, durante ese tiempo le tiene que estar pagando. No le preguntamos eso al ¿Verdad? muchacho. Sí. Le tiene que estar pagando, lo establece el acuerdo ministerial. ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿qué va a indemnizar? Nada, simplemente venga de regreso. No me le autorizaron el despido. Entonces me agoto la vía administrativa, me voy a la vía judicial a solicitar mi reintegro. Si el juez del trabajo da lugar a mi reintegro, habría que ver si el abogado de este trabajador la demanda la interpuso acción de reintegro y el pago de salario dejado de percibir. Entonces, si el juez da lugar al reintegro, entonces ahí el empleador va a estar obligado a pagarle el tiempo que duró este juicio, que le llamamos nosotros popularmente salarios caídos. Estamos hablando de aquellos contratos que ya están firmados, contratos a largo plazo, que están en planilla, porque los contratos por servicios profesionales también se puede aplicar estos artículos, me preguntaban. No. Y si tienen derecho a liquidación, también me preguntaban. No. A ver, los contratos de servicios profesionales se rigen por la legislación civil, no por la legislación laboral. No tienen la igual protección.
no la tienen, ¿verdad? Un ejemplo, el contrato de servicio profesional que se rige por la legislación civil, hombre, ahí el Estado no tiene que estar tutelando ningún derecho. Ahí son parte y contraparte y el Estado no te va a tutelar ningún derecho, ¿verdad? En cambio, en la legislación laboral sí, porque recordemos que nuestra legislación laboral es de orden público. Y cuando hablamos de orden público es cuando el Estado es el responsable de protegerte ese derecho.